Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones aquí con la tecnología, ¿verdad? Que es un poquito complejo para los que no me conocen, ¿verdad? Del programa anterior. Vivo en la zona de Guanacaste, entonces las señales son un poquito así como, ¿verdad? Por lo lejano. Muchas gracias a la radioemisora Costa Rica, ¿verdad? Por la oportunidad tan inmensa, ¿verdad? De poder compartir lo que el Señor nos regala. Eh, Quisiera antes de empezar con el programa eh, hacer unas cuantas aclaraciones, ¿verdad? Quiero presentarme en el sentido algunos me han preguntado que si yo soy pastora. No soy pastora, a pesar de que tengo credenciales como tal en su momento por la Alianza Evangélica, ¿verdad? No soy teóloga, no tengo títulos de teología, ¿verdad? Eh, no soy exégeta ni tengo conocimiento vasto en lo que es el tema bíblico. Sin embargo, sí, como les comenté la vez pasada, tengo mis estudios en la educación, ¿verdad? En lo secular, soy educadora. Sin embargo, desde muy joven, desde casi que mis 19 años, siempre he sido de las personas que creo que si nos preparamos para lo secular, ¿cómo no nos vamos a preparar para lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? La enseñanza en este caso. Entonces, por aquellos que me han preguntado que no soy pastora, que no soy teóloga, no, pero no les comento, sí tengo bastantes estudios porque desde muy joven considero que es muy necesario, siempre he sido de las personas que me gusta saber qué creo. El fin de la escuela de formación bíblica, ¿verdad? Es comprender para creer. Y en este caso, ¿verdad? Yo que profeso la fe cristiana, ¿verdad? Evangélica, eh, me he preparado bastante durante muchos años, ¿verdad? En instituciones, ¿verdad? Que me he preparado, me he graduado. Pero sí quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Para que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, bienvenidos en esta noche todos los que van a escuchar este programa. Muchísimas gracias. Recordarles que todos tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces, el Señor me ha dado el talento de la música, ¿verdad? Que desde muy niña también me gusta escribir canciones, escribo canciones, ¿verdad? He escrito también algunos libros y quiero compartir con ustedes esta canción, ¿verdad? Que la hice relacionada con el tema que vamos a ver para que ustedes lo escuchen.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién eres tú, Señor, que existes antes del tiempo, que llamas por su nombre a cada estrella en el cielo? ¿Quién eres tú, Señor, que sostienes lo creado, y aun siendo tan inmenso me tomas de la mano? No te puedo encerrar en palabras mi canción, pero puedo contemplarte con humilde corazón. Tú eres Dios eterno, principio y final.
¿Quién eres tú, Señor? Esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? ¿Quién eres tú, Dios? Es una de las preguntas más que el ser humano se hace, ¿verdad? Eh, este programa de hoy está basado en una serie, ¿verdad? Que se llama ¿Quién es Dios? No obstante, quiero empezar antes de la segunda parte de empezar a ver sobre este tema, ¿verdad? De quién es Dios. Quisiera hablar un poquito sobre el cristianismo, ¿verdad? Porque escuchamos un poquito y más en estos tiempos de tanta cosa, ¿verdad? Y bueno, se dice que hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre todas esas y nosotros los que profesamos el cristianismo. No sé si los hermanos me ayudan con la diapositiva. Ok, dice, ¿qué es el cristianismo? ¿Quién es Dios? Vamos a ver aquí. Es que no tengo buena visualización, entonces nada, denme un momentito. Son problemas técnicos. Entonces, ¿qué es el cristianismo, verdad? ¿Quién es Dios? Esa es una de las preguntas más que los cristianos se dicen, ¿verdad? Ahora bien, el cristianismo, ¿verdad? Es un término que nació mucho después de que vino Jesús, ¿verdad? El término cristiano, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Perdón, es que no estoy viendo la diapositiva, pero bueno. Entonces, el cristianismo es un término que se empezó a utilizar después de que Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Después de que Jesús hizo su obra, ¿verdad? Cuando ya Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Todos aquellos que seguían a Cristo, se les empezó a llamar cristianos, ¿verdad? Cristianos. Como ya los cristianos iban creciendo, ¿verdad? Iban avanzando, entonces ya se les empezó a llamar y ya se empezó a decir que era el cristianismo, ¿verdad? Así es como está he dicho. Ok, el nombre cristiano, si gusta me dejan la diapositiva ahí, no importa, déjenmela ahí, yo continúo aquí. Es que no se está visualizando, pero bueno, eso no le importa tanto. Yo lo tengo aquí en mi laptop. El nombre cristiano nació en Antioquía. Dice que en Hechos 11:26, ahí es donde fueron llamados por primera vez los cristianos, que eran aquellos que empezaron a seguir todo lo que Cristo, ¿verdad?, había hecho con todo el tiempo que estuvo en la tierra. Entonces empezaron a todos esos que empezaron a seguir lo que Jesús había hecho. Entonces fue en Antioquía de Siria, en el siglo I. Ahí fue donde nació el término de cristiano, ¿verdad? Ahora, es importante, ¿verdad? Tener claro, ¿verdad? Que el cristianismo empezó después de que Jesús vino a la tierra, ¿ok? Sin embargo, antes de que Cristo viniera, hay toda una historia que es muy importante entenderlo, porque nos hemos enfatizado mucho, ¿verdad?, el cristianismo en lo que hizo Cristo, en la obra de Cristo, y de ahí para adelante todo lo que ha sucedido de Cristo en adelante.
lo que algunos, ¿verdad?, teólogos y los eruditos, ¿verdad?, le llaman todo lo que sucedió del Nuevo Testamento en adelante, ¿verdad? Pero hay que tener muy claro, hay que tener muy claro que antes de que Cristo viniera, hay toda una historia atrás de Cristo. No podemos separar, no podemos separar de ni ignorar todo lo que sucedió históricamente. Hay todo un hilo conductor que viene desde la creación, desde Génesis 1:1, que está en las Sagradas Escrituras, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hubo un inicio, ¿verdad? Un inicio, pero en la historia del ser humano, ¿verdad? Ahí es donde está el inicio del ser humano. No el inicio de Dios, porque Dios no tiene inicio, ¿verdad? Entonces, hay toda una historia, que eso lo tenemos que tener bastante, pero bastante claro, ¿verdad? Hay todo un hilo conductor, ¿verdad? Porque no podemos separar toda la historia, todo el propósito, porque hay un plan que estaba establecido desde el inicio de la creación en Génesis 1:1. Hay toda una historia. Por eso es tan importante, ¿verdad? Cuando queremos empezar a estudiar sobre la Biblia, debemos estudiar desde el inicio, no podemos empezar. Esto, voy a parafrasear. Parafrasear quiere decir, como acomodar el lenguaje. Yo les comenté a ustedes, ¿verdad?, que la frase de la escuela es comprender para creer. ¿Qué es lo que yo necesito comprender? Necesito comprender que estamos en un hilo conductor, estamos en esta vida, que el propósito por el cual usted y yo estamos en este mundo no es desde el día que yo nací. Pensamos que desde el día que yo nací, ¿verdad?, la fecha de su cumpleaños o sus años que usted tenga, sus 20, 30 años o 40 años o sus 26 años, que su vida empezó ahí. No, la vida mía empezó en una parte de una historia, pero hay todo un plan desde hace miles y miles y miles de años, en los cuales yo vine a nacer en un tiempo, ¿verdad? Vine a nacer en un tiempo. Entonces, el término cristianismo, ¿verdad? Bueno, aquí hay un hilo conductor, no sé si se está proyectando por ahí, pero yo aquí lo tengo, ¿verdad? Inició desde la creación, desde Génesis 1:1, que lo tenemos plasmado, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Dios se revela al hombre. Viene y crea el cielo y la tierra. Es importante entender esto, que Dios desde el inicio, pero desde el inicio de la creación, lo que ha querido es revelar quién es Él. Y la primera forma en que Dios se revela al hombre, la primera manera, por decirlo así, en que Dios se revela al hombre, fue a través de la creación. Entonces viene Dios y demuestra que Él es un Dios que creó la luna, que creó el sol, que creó los seres vivientes y que empezó a revelar ese Dios tan grande, ese Dios tan maravilloso, empezó a revelarse por medio de la creación. Y después de que Dios se revela por medio de la creación, ¿verdad? Después de unos días de estar poniendo orden, ¿verdad? Porque al parecer, ¿verdad?, dice que, según lo dice las Escrituras, que todo estaba en desorden, algo había pasado por acá, ¿verdad? Algunos teólogos han dado sus posiciones de que era ese desorden, pero Dios empezó a poner orden y puso el sol aquí, puso la luna aquí, dividió las aguas de la tierra y empezó a poner orden. Eso es muy importante
que los que conocemos de Dios y los que conocemos del cristianismo sepamos que Dios es un Dios también, eso es muy importante, que es un Dios de orden. Dios es un Dios totalmente administrativo, le gusta todo ordenado, donde hay desorden, ¿no? ¿Verdad? Y dice que Dios empezó a ordenar. Y en eso que empezó a ordenar, empezó a hacer todo bonito, ¿verdad? Ya bonito, y hizo los animales, empezó a hacer todo, ¿verdad? Empezó ahí en la creación. Pero resulta que después de haber hecho todo tan hermoso, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando, se lo estoy contando como una historia, pero eso todo está en Génesis, ¿verdad? Viene y faltaba algo, todo estaba muy bonito todo, ¿verdad? Todo estaba, dicen que era perfecto porque en ese momento no había pecado, ¿verdad? Pero faltaba algo, faltaba alguien que administrara todo eso, que Dios estaba revelando por medio de la creación quién era Él. Dice que Él dio la palabra y se hizo la luna. Él dio la palabra y se hizo el sol, Él dio la palabra y se hicieron los animales. Dios es un Dios demasiado grande, es un Dios creador, es un Dios extremadamente que con solo que Él diga algo se hace. Ese es el Dios que se reveló en Génesis, un Dios creador. Viene y hace al hombre. Y ya muchos sabemos, ¿verdad? Muchos hasta ven las películas cuando es Semana Santa, ¿verdad? Y sabemos la historia que vino y tomó, ¿verdad? Tierra, ¿verdad? Como un lodo, ¿verdad? Estoy como parafraseando, ¿verdad? Como contando la historia. Y hizo como un barro para hacer una estatua, ¿verdad? Y hizo como una estatua. Pero faltaba algo en esa estatua. Sabemos lo que es una estatua, ¿verdad? Algo que está ahí, pero dice que faltaba algo. Y como ese Dios, que es un Dios creador, todopoderoso, que en nuestra mente ni siquiera una milésima tenemos, es tan infinito como es Dios, y dice que vino Dios y dijo, falta algo. Y dice la escritura que vino y sopló. Y ese muñequito, esa estatua, tuvo vida y es, y es un ser viviente. Se hizo un ser viviente y después de ahí sabemos toda la historia. Después de ahí, de Adán y Eva y de toda la creación, vino todo un proceso. Y voy a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque estos temas son tan profundos, que a veces duraría. De hecho, quiero decirles, ¿verdad? Que parte de la escuela de formación que Dios ha puesto en mi corazón, voy a hacer el paréntesis, he creado algunos cursos de capacitación, ¿verdad? Son certificados, ¿verdad? Son certificados. Si alguno tiene interés, bueno, ya la están proyectando ahí, qué dicha, ya veo la pantallita. Si alguno tiene interés en aprender esos temas, en septiembre voy a empezar a dar unos cursos virtuales. Si usted tiene todo el interés en capacitarse y aprender, ahí está mi numerito de teléfono. Si usted quiere matricularse en estos cursos, son cursos abiertos para cualquier líder de cualquier iglesia o cualquier persona, no importa en el lugar donde usted esté, que usted quiere saber y conocer y entender. Porque la semana pasada les comenté, ¿verdad?, que dentro del cristianismo perfecto, ¿verdad? Vamos un domingo a la iglesia y perfecto porque es algo que Dios dejó establecido, ¿verdad? Parte de los requisitos que hay que cumplir, porque Dios lo dijo así, que hay que congregarse, pero a veces un domingo, ¿verdad? Es demasiado poco el tiempo, ¿verdad? Los pastores tratan de ver ciertos temas, pero es algo tan inmenso que por eso es tan importante, y yo creo en el discipulado, creo en la capacitación, ¿verdad? Para poder entender el propósito por el cual usted está en este mundo, que como les dije anteriormente, su historia no empezó cuando usted nació. Nosotros empezamos nuestra historia en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo.
pero hay todo un desenlace de años donde yo necesito entender la verdad del cristianismo y la verdad del evangelio. El fin de la iglesia cristiana, cuál es y cuál debe ser. Predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? Cuando yo le hablo a alguno del Señor y me preguntan, pero yo necesito ser salvo de qué? Yo asisto a tal congregación, yo soy bueno, yo hago buenas obras, porque necesito arrepentirme. Muchas personas me han dicho eso. ¿Y de qué necesito yo arrepentirme? Claro que necesitamos arrepentirnos porque hay un asunto ahí que nosotros indirectamente desde ese hilo que viene desde hace muchos años, sucedieron acontecimientos los cuales estamos sumergidos toda la raza humana debido, que eso es otro tema muy profundo, debido a lo que Adán y Eva cometieron, por ellos se introdujo el pecado en nosotros. Eso que yo les mencioné la vez pasada, ¿verdad? Que a veces decimos, pero es que yo no quiero hacer tal cosa y lo hago, y lo que quiero hacer no lo hago, y ¿por qué es? No entiendo qué, pero ¿qué es esto? Entonces es muy importante que que decimos que conocemos a Dios, el cristianismo, si alguno me está escuchando, que podamos entender el fin y el propósito por el cual yo estoy aquí, que es de predicarle a otros sobre ese propósito y sobre esa historia. Como les digo, soy educador y me cuesta, ¿verdad? Entonces los educadores tratamos como ahí, ¿verdad? Como que todo el mundo entienda para, entonces, entender esa historia, ese fin, ese propósito. Entonces, eso es muy importante. Y después de la creación, a acontecimientos que han pasado, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera, todo un pacto que tuvo que hacer Dios. Luego viene Dios y forma un pueblo, el pueblo de Israel, que muchos me preguntan, pero ¿por qué Dios hizo solo un pueblo? ¿Pero por qué el pueblo de Israel? Eso hay que entenderlo, hay que estudiarlo. No es porque, ¿verdad? Porque a veces, perdonando, a veces por la ignorancia que a veces tenemos y no estoy para criticar para nada, no estoy para criticar, pero ¿por qué Dios escogió que Dios tiene preferencias? No, entendamos por qué fue que ese pueblo de Israel, quién era, cuál era el fin, qué era lo que estaba, qué era lo que Dios quería, ¿verdad? Porque Dios siempre lo que ha querido, y desde el inicio Dios lo que ha querido es mostrarse al hombre y revelarle al hombre quién es Él. Dios quiere en su vida revelarse a usted y a mí para decirnos quién es Él. Él siempre ha querido eso, tener una relación. La única manera en que yo puedo conocer a alguien es cuando yo me relaciono. Entre más me relaciono yo con esa persona, más conozco de esa persona. Yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. Yo no puedo dar referencia de alguien que no conozco. Y es que son tantos temas por abarcar, ¿verdad? Cuando dice las escrituras, ¿verdad? Lo quiero mencionar que en el final, muchos van a llegar cuando estemos allá en el fin de esta historia, que van a pasar un montón de acontecimientos, ¿verdad? Que algunos dicen que ya estamos en el final de esos acontecimientos, pero hay que, ¿verdad? Porque el día y la hora ni Jesús dijo que ni él tenía el día y la hora. Claro, no hay que ignorar los tiempos. En la Biblia se habla mucho de los tiempos y esto es muy importante, entender los tiempos para entender el propósito por el cual estamos aquí. Eso es muy importante. Entonces, Dios siempre ha querido revelarse y Dios siempre ha querido tener una relación, que era lo que estaba diciendo. A los que tenemos pareja, tuvimos pareja,
entre más se comparte con esa persona, más se conoce. Y eso pasa mucho en matrimonio, ¿verdad? Entre más pues, van pasando los años, oh, yo no sabía que usted era así, oh, yo no sabía que usted, oh, mira todo lo que tiene, ¿verdad? Y empiezan ahí, oh, porque entre más comunión, entre más relación hay, yo me doy cuenta qué le gusta a esa persona, qué no le gusta, cuáles son sus, ¿verdad? Entonces, un hijo puede conocer perfectamente cómo es su madre porque convive con ella y vive con ella. Y dice que al final de los tiempos van a llegar muchos. Y qué tremendo es, qué tremendo. Cuando dice que Dios a muchos les va a decir, apartados de mí, que no los conozco. Y más tremendo aún cuando hace mención, y el domingo lo mencionó el pastor, no sé si fue este domingo o el anterior, donde muchos van a decir, pero si yo era predicador, si yo era cantante, si yo era, y el Señor les va a decir, no los conozco, Dios santo. Esto no es un asunto de que si somos pastores o no somos pastores, que si somos profetas, que si somos apóstoles, que si somos cantantes. No, cuando estemos en el cielo, lo único que Dios necesita saber es que cuando usted está enfrente de Él y yo esté enfrente de Él, y yo oro por eso, hermanos, yo oro por eso todos los días y le digo, yo quiero llegar ese día cuando mi Jesús me diga, Eli, ¿verdad? Parafraseando, venga, pase, claro, pase para adelante, claro que la conozco, venga, gócese, pase para adelante, pase para acá. Y usted que me está escuchando y me va a escuchar, Dios desea revelarse a su vida y que usted sepa quién es usted, cuál es el propósito de su vida. ¿Verdad? Entonces hay toda una historia. Dios siempre ha querido, se manifestó por medio de los profetas. Dios siempre, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, Dios se mostró como columna de fuego. Y Dios siempre ha estado revelándose y revelándose y revelándose y revelándosele al hombre. Porque Dios lo que ha querido siempre es revelarse al hombre, que lo conozca para que tenga una relación con él. Voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Son tantos temas que me cuesta, ¿verdad? Quién sabe cuándo terminaría, pero si usted tiene interés en todos estos cursos, estoy para servirle, los voy a estar promoviendo ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? En la Escuela de Formación Bíblica. Lo invito de corazón y no hay que tener conocimientos previos para que usted se quiera capacitar, para que usted entienda su propósito. Entonces voy a dejarlo aquí para entrar a la segunda parte y vamos a ver una pausa publicitaria. Muchas gracias por la paciencia. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Cuando escuchamos, meditamos y aplicamos su enseñanza, encontramos dirección, claridad y propósito para cada día. Dios habla y sigue hablando. Su voz transforma, su verdad permanece y su palabra continúa guiando el corazón que desea escucharle. Comprender para creer, creer para vivir. Entender la palabra es el primer paso para vivirla con fe, obediencia y propósito. La fe que se escucha también debe obedecer. No basta con recibir la enseñanza, es necesario llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Vivir para glorificar a Dios es recordar que cada día es una oportunidad para honrarlo con nuestras decisiones, palabras y acciones. 5 minutos pueden transformar tu día cuando permites que la palabra de Dios ilumine tu corazón y tu camino. Sintoniza nuestro programa todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Escuela de Formación Bíblica Edelia, con nuestra expositora, licenciada. Aquí estamos de nuevo. Vamos con la segunda parte. Bueno, el tema del cristianismo es bastante extenso para abarcar, ¿verdad? Quiero mencionar que Dios ha puesto en mi corazón en los próximos programas invitar a personas, ¿verdad? Que son
son teólogos, ¿verdad? Y que son expertos en la palabra, para que usted hacer un programa más adelante, para que usted haga preguntas. Usted deje sus preguntas ahí y poderle contestar y evacuar cualquiera de esas dudas. Entonces, el cristianismo, en resumen de lo anterior, es una palabra que nació después, muchísimo después, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, después de que Cristo vino, ¿verdad? La gente empezó a llamar a los que se comportaban y seguían todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces les empezaron a llamar cristianos, ¿verdad? Cristianos. Y ya después, ya empezaron a llamarlos, se empezó a llamar lo que es el cristianismo, ¿verdad? Es una palabra que está enfatizada en lo que Cristo hizo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Vamos a la segunda parte. Entonces, hablando del hilo conductor, ¿verdad? De toda esta historia en la cual estamos, viene la pregunta que se hacen miles y miles de personas, científicos, y se siguen preguntando, ¿quién es Dios? Pero aquí algo muy importante es saber que las bases o la base principal del cristianismo es la fe. La Biblia no fue creada para demostrar que Dios existe. Desde el momento en que alguien quiere tomar la Biblia para empezar a demostrar, como lo han hecho muchos, de que Dios existe, se va a dar cuenta que Dios simplemente se ha revelado desde el inicio de la creación, demostrando que Él es y se acabó. De hecho, que en un relato bíblico se le apareció a un hombre llamado Moisés, que Dios lo llamó para levantar el pueblo escogido de Él. Y en su humanidad, este Moisés, cuando Dios se le aparece, ¿verdad? En una zarza ardiente, y le dice, Moisés, ¿y qué voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? Y se oyó una voz que le dijo, diles que yo soy el que soy. Voy a volver a repetir esas palabras. ¿Quién es Dios? Y le voy a repetir estas palabras que Dios se las dijo hace miles de años a un hombre que le preguntó a Dios, Dios, ¿y cómo les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? ¿De quién eres tú? Diles que yo soy el que soy. Él es el que es. A veces nuestra mente, como tenemos una mente humana, tenemos una mente cuestionadora, porque una de las malas cosas que tenemos, ¿verdad?, del humanismo, es que para todo queremos tener una respuesta, porque si no tenemos una respuesta no estoy satisfecho. Y la vida cristiana, para poder entender lo que Cristo hizo o quién es Dios, yo debo tener fe y creer que ese Dios que dice que Él es, nada más, no tengo que cuestionar nada. ¿Quién es el que viene a sembrar duda muchas veces en la mente de los hombres? Y así es como han nacido un montón de religiones. ¿Quién fue esa primer persona que desde el inicio de la creación vino a poner duda en la mente? Con que si ustedes comen de aquel árbol, sus ojos serán abiertos. ¿Y por qué? ¿Quién es el que siembra muchas veces? Nuestra mente. Ahí es donde empiezan las dudas. Pero Dios es un Dios que es eterno. Es un Dios
que no tiene principio, es un Dios que no tiene final. No nos estemos preguntando de dónde empezó, de dónde vino, que si salió, que si la explosión, eso no nos corresponde, está establecido. Y Él dijo, yo soy el que soy el que hizo la creación. Cuando usted vaya y observe la creación y vea ese cielo, los mares, las estrellas, ese es Dios el que hizo todo eso. Ese es Dios, el Dios todopoderoso, el grande, el soberano. Ese es Dios. Dios existía incluso desde antes de Génesis 1:1, que están las Sagradas Escrituras, que fueron hechas también. Las Escrituras fueron otra forma de que Dios se ha manifestado al hombre, ¿verdad? Dios se ha manifestado al hombre de muchas maneras. La primera fue desde la creación y se vino manifestando y se vino manifestando. Y luego viene y se manifiesta a través de Cristo. Dios se hizo carne y eso es otro tema profundo. Dios se hizo carne, que es Jesucristo, que es Cristo. Y eso es otro tema profundo. A veces pensamos que Cristo es una cosa y Dios es otra. No, Dios, ese Dios grande, se hizo carne. El Verbo se hizo carne y vino y se sumergió en esa historia. Dios vino, ese Dios eterno grande, y vino, se sumerge, se mete en la historia por medio de Cristo, porque había que solucionar algo en esta historia, había que solucionar algo que había pasado hace mucho, había que solucionarlo. Y había que solucionarlo de alguna manera. Y era Él haciéndose hombre. Entonces Dios ha existido desde siempre. Esta historia no empezó en Génesis 1:1. Porque Dios, imagínese que dice las Escrituras que Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es eterno. Imagínese lo ancho y la inmenso, que ni siquiera nuestra mente capta que Dios no tiene fin, Dios no tiene principio, Él es eterno, Él no fue creado, dice en el Salmo 92. Ahora bien, Dios se ha dado a conocer, ¿verdad? Hay muchos versículos que mencionan sobre eso, Mateo 28:19, el Salmo 103:8, ¿verdad? Dios es un Dios santo, justo, bueno, misericordioso. Ese es Dios. Mire, yo a veces cuando estoy pasando alguna situación y bastantes situaciones que he pasado en mi vida, que de hecho tengo un libro que también, ¿verdad? habla sobre mi vida. Yo a veces digo, ¿cómo se me olvida a veces? Porque a veces las circunstancias y lo que pasa en nuestras vidas nos hace olvidar que el Dios que yo creo, el Dios que yo le sirvo, no es cualquier Dios. Mi Dios no es un Dios pequeñito. Mi Dios no es uno que yo necesito tenerlo ahí como estar viendo una imagen. No, mi Dios es, y el que está conmigo, es el que hizo el mundo entero, es el que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios que está conmigo. Y cuando yo me siento desanimada y me siento por muchas situaciones y de todo, y cuando me pongo a pensar en el Dios que yo tengo, yo digo, wow, pero si yo el Dios que tengo es el Dios que hizo incluso hasta el hombre, el que tiene poder de hacer cualquier cosa. ¿Por qué me siento así? Si yo creo en Él, si yo tengo fe en Él, no tengo que sentirme así. Ahora, es importante, ¿verdad? Entender esto porque ya se fue casi el programa. Entender esto y que no olvidemos que la humanidad, ¿verdad? Nosotros fuimos creados con un propósito. Y esto lo vengo enfatizando desde el programa anterior. Nosotros no somos un accidente. Si usted ha pensado que usted es un accidente y que usted nació solo por un accidente, déjeme decirle que usted no es un accidente. Y lo peor del caso a veces es que nos sentimos tan mal porque no entendemos qué es lo que sucede con este cuerpo, qué es lo que sucede conmigo,
la carne me pide cosas ¿qué es lo que pasa conmigo? No entiendo. Entonces hay un propósito, usted no es un accidente, usted es parte de un plan grande, eterno. Lo que yo necesito entender y comprender es qué estoy haciendo yo dentro de todo ese plan eterno, cuál es mi posición y qué es lo que yo estoy, en qué parte de la historia estoy. Ahora en la tarde veía uno de los programas de los hermanos que veía y lo mencionaba, aquí mismo de la radio. ¿En qué parte de la historia está usted? Porque lamentablemente, ¿verdad? Algunos, bueno, no quiero entrar en esos temas, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que ya estamos en el fin, ya estamos en el fin, ya esto, ya, pero ¿en qué parte de la historia estamos exactamente? Entonces, ¿cuál es mi fin como cristiana? ¿Cuál es mi fin como cristiana? Y esto yo lo entiendo, predicar el evangelio y lo que Dios a mí me ha dado, ¿verdad? Yo estoy en este mundo y eso es lo que estoy haciendo aquí. Tal vez hoy yo estoy en esta radio haciéndolo, compartiendo con ustedes porque Dios me dio la oportunidad. Pero el fin de cualquier persona que tiene a Dios en su corazón y que conoce el cristianismo no es que estemos en ciertos lugares privilegiados. Mi fin es que otros conozcan este plan y que otros conozcan el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuál es el propósito de cada persona? Que conozcan a Dios. Es lo que Dios siempre ha querido, tener relación con el hombre. Dios hizo un huerto especial al inicio porque Dios quería tener una comunión. Dice que Dios quería, dice que antes de que pasara el pecado, Dios se caminaba en medio del jardín, el Edén, y Dios estaba ahí. Dios quería tener esa relación y es lo que Dios quiere hacer con usted, tener una relación con usted, que usted no vea a un Dios lejano, que usted no vea a un Dios, no, es que Dios, ¿qué? Dios me va a poner atención a mí si yo soy esto, yo soy el peor, yo he cometido muchos pecados, ¿qué Dios se va a fijar? Déjeme decirle que Dios está deseando que usted lo llame, que usted lo haga, que empiece a tener relación con Él, que usted lo empiece a conocer, empiece a conocer a Dios. Dígale usted a Dios donde quiera que usted esté. Yo quiero que tú te reveles a mi vida. Tenemos testimonios de miles de personas. Conozco muchos hermanos que han trabajado en misiones, ¿verdad? Y conocemos el, el testimonio, ¿verdad? De que muchas personas en muchas zonas alejadas han invocado el nombre del Señor y Dios se les ha revelado. Entonces, Dios quiere tener una relación personal, una relación, no de lo que le diga su pastor, no de lo que le diga el sacerdote, no de lo que le diga el líder del no. Que ese Dios soberano que hizo los cielos y la tierra y que ha querido comunicarse con el hombre, ábrele la puerta de su corazón, ábrele la puerta de su corazón. Dígale, Dios, yo no entiendo mucho de esto, yo solo sé que tú existes y yo creo que tú existes. Te invito a que entres a mi corazón, quiero conocerte, quiero saber qué es esa ruptura que hubo, qué fue lo que pasó en ese propósito, ese plan que usted tenía, qué fue lo que pasó, yo quiero que tú me lo reveles. Y no se les olvide esto, somos parte de un plan, el plan eterno del Padre. Ahora bien, esto es como es que siempre lo relaciono porque como me gusta mucho escribir, me gusta mucho la historia ¿verdad? Pero a veces empezamos en el cristianismo, ¿verdad? Y lo que hemos escuchado es solo una parte de la historia. No nos han explicado, por eso creo en el discipulado, ¿verdad? La importancia de que en las congregaciones a los líderes que están ahí, que se formen en la palabra. Y no solo en la palabra, primero yo necesito saber el propósito de Dios y con mucho respeto lo digo y no me da vergüenza decirlo.
Estuve muchos años sentada en una iglesia, en una banca, y lo voy a decir, y hasta cantaba y todo lo demás, pero yo no tenía claro, y por eso era que yo andaba como buscando, pero es que yo necesito saber mi propósito y mi fin, no sé cuál es. Estoy aquí, sé que estoy en lo correcto, ¿verdad? Porque siempre he tenido buenas convicciones, ¿verdad? De lo que le agrada a Dios y que no, pero no he encontrado, no he hecho como ese clic de entender el fin por el cual estoy aquí. Entonces, de mi corazón, de lo más profundo, oro a Dios y ya para ir terminando, ora a Dios para que Dios le ponga a usted las personas. Si usted conoce alguna iglesia cristiana, si usted conoce alguna iglesia cristiana, conoce algún pastor, acérquese a cualquier persona que usted conozca. Y una de las maneras de acercarse a Dios es de buscar un lugar donde le puedan enseñar, y eso es muy importante. Si usted está en cualquier grupo religioso, en cualquier grupo donde usted se reúne, pero si usted empieza a buscar a Dios y dígale a Dios, Dios, ¿dónde quieres tú que yo aprenda? ¿Dónde quieres tú que yo aprenda? Y le voy a decir algo, tengo que decirlo. Para conocer a Dios no se necesitan intermediarios. Lo voy a volver a repetir. Para que usted tenga una relación con Dios, usted no necesita decirle a nadie que lo lleve donde Dios, porque Dios no tiene intermediarios. Y el único que nos lleva al Padre, el único intermediario que ha existido se llama Jesucristo. Él es el único que nos revela al Padre. Usted no necesita ni ser santo. Si usted de los que usted ha pensado o ha creído que usted necesita ser santo o no tener ni un solo pecado para llegar a donde Dios, déjeme decirle, porque así estaba yo. No, hombre, que con los pecados que yo cometo, que Dios que va a querer estar conmigo. Yo soy y Él está conmigo por lo que Cristo hizo. Y cada vez que yo llego delante de Él, me puedo comunicar con el Padre por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue limpiarme, y el Padre me ve a mí limpia, santa y pura, porque Él no ve mi humanidad, Él ve a Cristo en mí. Y eso es lo que no nos han enseñado, y muchos hoy por hoy, ¿verdad? No se acercan donde Dios, porque incluso no se sienten ni dignos. Es que yo no me siento digno de... ¿Cómo que usted no se siente digno? Entonces lo que Cristo hizo, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente y es suficiente para que usted se acerque donde Dios. Y en esta noche, una vez más, se lo digo por medio de este programa y los que van a escuchar, no sienta temor de acercarse a Dios. No sienta temor, porque Dios está más cerca de lo que usted se imagina. Invoque el nombre de Dios donde quiera que usted esté y cualquiera que sea su situación. Llame, invoque a Dios, y ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que hizo los animales tan hermosos, ese Dios que hizo el océano tan grande, ese Dios tan grande es el que, si usted lo llama, Él está ahí. Voy a hacer una pequeña oración para ya terminar, y muchas gracias, los espero el otro miércoles. Perdón por algunas situaciones aquí tecnológicas que pasaron, ¿verdad? Cuesta un poquito, ¿verdad? Porque es vía Zoom, pero bueno, aquí estamos, y lo importante es que usted haya escuchado el mensaje de que Dios tiene un propósito para usted, de que estamos en un plan eterno, somos parte de un plan, y si usted quiere capacitarse, puede escribirme con mucho gusto. Si usted quiere, los cursos van a ser virtuales, estoy para servirle de todo lo que Dios me ha permitido recibir. Lo puedo compartir con ustedes, ¿verdad? Y recordarles esto siempre. El Dios que yo le estoy hablando en esta noche es un Dios que ni principio ni fin tiene, es el Dios del universo. Así que ahí donde usted está, si usted gusta,
voy a hacer una pequeña oración para orar por su vida. Dios, te doy gracias en esta noche, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos haces recordar de que tú estás siempre dispuesto y anuente, que tú tocas la puerta. Tú eres un Dios tan caballeroso y tan grande que tú no obligas a nadie, porque tú no obligas a nadie. Tú eres un Dios que toca la puerta, y en esta noche tú has tocado la puerta de algunos corazones y muchos que van a ver este programa. Tú tocas la puerta. Señor, que muchos de esos que vayan a escuchar el mensaje puedan abrir y digan: sí, voy a abrir la puerta de mi corazón, lo voy a abrir para que tú entres. Abre la puerta de tu corazón. No sientas miedo, no sientas temor, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando pienso en el amor de Dios, cada vez que pienso en el amor de Dios es que no me quiero salir, ¿verdad? Porque es increíble. Muchas gracias en esta noche, ¿verdad? Por haber escuchado el mensaje, por el tiempo, la paciencia. Y quiero terminar con esta última canción que el Señor también me la dio, que le puse el nombre de No hay. Y sepa que no hay un Dios. No hay un Dios como Él. Él es el gran yo soy. Buenas noches. Antes que naciera el día, antes que brillara el sol, ya tu nombre era eterno, ya existía tu amor. Tienes las montañas, das al viento dirección, y aun siendo tan inmenso, te acercas a mi corazón. En lo alto de los cielos, en lo profundo del mar, en cada estrella encendida, tu gloria puedo mirar. Dios incomparable, mi principio y mi final, fuerte en la batalla, tierno para perdonar. Toda mi vida te pertenece, mi adoración será para ti. No hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay nadie igual a ti. Tú formaste el universo con palabra y autoridad, pero escuchas mi silencio cuando no puedo hablar. Eres fuego que consume, eres paz en mi ansiedad, eres luz en mi camino, eres mi seguridad. Si miro hacia los cielos, si vuelvo a respirar, todo me recuerda que tú nunca dejarás de reinar. Dios incomparable, mi principio y mi final, fuerte en la batalla, tierno para perdonar. Toda mi vida te pertenece, mi adoración será para ti. No hay
historia, Señor de eternidad. Toda mi vida te pertenece, mi adoración será para ti. No hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay nadie igual a ti. No hay nadie igual a ti. No hay nadie igual a ti. Te adoraré por siempre, mi Dios, mi Rey, mi fin.